El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu nombre es santo, tú eres digno de ser alabado. Cuando Isaías tuvo esa oportunidad de estar ante tu presencia, dice la palabra que él tuvo la visión y pudo observar que habían varios serafines ante el trono tuyo. Y estos serafines tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 alas volaban. Y lo único que decían delante de ti era: Santo, Santo, Santo. Y Isaías, al ver esto, solamente pudo decir: ay de mí, que soy un hombre inmundo de labios, y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Lo primero que ocurre cuando Isaías tiene ese contacto contigo es que fue confrontado con su naturaleza. Y ay de nosotros el día que vengamos a tu presencia sin ser confrontados con nuestra naturaleza pecaminosa, porque tú eres santo. Y sin santidad nadie podrá verte. Por eso agradecemos inmensamente la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, porque a través de ese derramamiento de su sangre, el velo que nos separaba de ti fue rasgado. Y hoy, a todos aquellos que creen en Jesús, que se han arrepentido de sus pecados, que han lavado sus vestidos con la sangre bendita, podemos tener entrada al lugar santísimo y contemplar la hermosura de tu santidad. Aquí hemos venido, Señor, humillados delante de ti, reconociendo que solo tú eres Dios, que no hay otro Dios fuera de ti. Tú eres digno de ser alabado. Nosotros, por mucha sabiduría que tengamos y mucho conocimiento que tengamos, jamás nos podremos comparar contigo. Tú eres el Creador y nosotros siempre seremos las criaturas. Y estamos aquí para exaltar tu nombre. Estamos aquí para glorificarte. Hemos venido al taller del Maestro a seguir siendo formados por ti. Trabaja en nuestras vidas, forma nuestro carácter y haznos cada día más a imagen tuya. Estamos aquí dispuestos a morir a lo que sea necesario, con tal de poder estar mucho más cerca de ti cada día. Gracias por tu misericordia, que es la que nos sostiene a cada momento, y es por ella que hoy podemos respirar y ver el rostro a un nuevo día. Y si tú nos das una nueva oportunidad para seguir con vida, la vamos a aprovechar. Si nos das una nueva oportunidad de seguir respirando,
Es porque tú confías en que lo podemos hacer con tu ayuda. Claro que sí. Gracias, amado. Estamos inmensamente felices, dichosos y honrados de poder ser invitados por ti cada mañana a tu mesa para ser instruidos por tu palabra. Ayuda, amado Dios, a que nuestros oídos estén sensibles a tu voz y nuestro corazón preparado como buena tierra para recibir tu santa y bendita palabra. A ti el honor, a ti la gloria, a ti la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Preciosa familia de verdades eternas, muy buenos días. Estamos aquí de nuevo para compartir con ustedes y para disfrutar de este tiempo maravilloso, para seguir creciendo en la palabra del Señor. Tengan todos ustedes muy buenos días. Quisiera saber cómo amanecieron. Un abrazo fuerte, fraterno, colombianísimo para todos los que nos sintonizan a esta hora en Colombia, que están ahí en casita. Algunos me han contado, van en su vehículo y conectan su aparato móvil y allí nos están escuchando. Algunos ya en las oficinas. Bueno, ¿usted dónde está? No me diga que está acostado todavía. Vamos a levantarnos con toda la fe del mundo a recibir esta palabra hermosa que el Señor trae para nosotros. Él es santo, Él es digno. Bueno, yo les hago una pregunta. ¿A cuántos de ustedes le gustaría que todo lo que hagan en la vida les salga bien? ¡Wow! A mí me gustaría que todo lo que nosotros hagamos en la vida nos salga bien. ¿A quién no les gustaría? A mí me gustaría, y sé que a usted también le gustaría. Pero lo importante de todo esto es que también a Dios le gustaría que a usted y a mí nos vaya bien. Esto es importante porque muchas veces cuando estamos viviendo circunstancias difíciles, el enemigo empieza a hablarnos y a decirnos: es que Dios no te quiere, Dios no te ama. Si Él te amara, ¿por qué permite que te pasen estas cosas? Pero el más interesado, óigase bien, en que nos vaya bien a nosotros, es nuestro buen Padre Dios. Esto es una buena noticia. Él le dijo a Josué, después que muere Moisés, le dice: levántate y cruza este Jordán, tú y este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y el Señor es insistente, les da unas recomendaciones: mira, tú vas a repartir la tierra. Pero insistentemente le dice: esfuérzate, no temas, sé valiente. Y hay una parte donde le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley que compartimos todos los días. Y dice: sino que de día y de noche meditarás en él, para que sepas lo que ahí está escrito. No, dice para que hagas. Ojo, es en el hacer. La Biblia no es para saberla, sino para hacerla, para practicarla, para vivirla. Y dijo: porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Si tú quieres que todo te salga bien, que lo que tú hables esté conforme a la palabra siempre. Si tú quieres que te vaya bien, que todo lo que tú pienses esté conforme a la palabra. Si lo que tú hablas y lo que piensas no está conforme a la palabra de Dios, entonces no te va a ir bien. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque ¿en qué es lo que usted y yo meditamos permanentemente? La mente es como una especie de aeropuerto donde están llegando pensamientos permanentemente, los suyos, los del enemigo y los de Dios. Tener discernimiento es saber cuándo es Dios el que habla, cuándo somos nosotros y cuándo es el enemigo el que nos está hablando. Entonces el Señor dice: mira, para tener la certeza de que lo que tú estás pensando y hablando está conforme a la voluntad de Dios y te vaya bien en todo lo que hagas, entonces asegúrate que eso que piensas está conforme a la palabra. Satura tu mente de la palabra y te irá bien, dijo Dios. Y yo le creo a Dios con todo el corazón. ¿Y usted le cree a Dios? Entonces, si nuestra mente no está llena de la palabra, la pregunta es: ¿de qué está llena tu mente? A veces está llena de temores, de inseguridades, de pensamientos derrotistas, de fracaso, de tristeza, de angustia. ¿De qué está llena tu mente?
Hoy tienes que revisar de qué está llena tu mente. ¿Tu mente está llena de fe? ¿Tu mente está llena de confianza? ¿O tu mente está llena de inseguridades, de dudas? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué es eso que te roba la paz? ¿Qué es eso que te quita el sueño? ¿Qué es eso que no te deja disfrutar la vida? Que tu mente esté siempre saturada de la palabra. Que lo que hables sea conforme a la palabra, y el Señor promete que todo lo que hagas te saldrá bien. Dios quiere que todo te salga bien. Y aquí, como equipo de Verdades Eternas, anhelamos que a usted todo le salga bien. Claro que sí, pero no podemos ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Ahí está la clave. Ahora sí, mis amados, después de esta breve introducción, les saludo a todos, un abrazo fraterno, gracias por estar allí. No nos olvidemos de seguir sembrando la palabra, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es impresionante el testimonio que recibimos ayer. Una persona en la ciudad de Barranquilla dice que ella vive sola con una hija y la situación económica de ella difícil. No tenía para comer ni ella ni su hija, y aquel día se había levantado con la decisión en su corazón de suicidarse. Fue lo que nos dijo, suicidarse. Y mientras estaba meditando en cómo hacer para quitarse la vida, ella dice que entró al Facebook y alguien, un alma caritativa, se le había dado por compartir este programa y vio allí Verdades Eternas. Y bueno, Dios en su infinita misericordia permitió que nos pudiéramos contactar con esta persona. Y hoy la historia es distinta. ¿Pero por qué cuento esto? Porque usted y yo no nos alcanzamos a imaginar a quién podemos nosotros rescatar si tan solo dejamos por un instante de pensar en nosotros mismos y empezamos a pensar en aquellas personas. Acuérdese cuando usted tenía problemas. ¿Cuánto hubiese querido usted que alguien le hablara algo? Entonces hoy tenemos la oportunidad de hacerlo desde la comodidad de nuestras casas, simplemente haciendo un clic en su teléfono a esta transmisión y compartiéndola en sus muros. Usted no se alcanza a imaginar a quién le puede salvar la vida esta palabra. Así que por favor, no nos cansemos de compartir el mensaje de salvación con otros. Tengamos misericordia, así como Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y ahora sí, mi Señor, tenemos hambre y sed de tu palabra. Mi amado Jesús, tú dijiste, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Hay un pan para nosotros. Hay una palabra para nosotros. Hay una revelación de tu corazón para nuestra vida hoy, y estamos deseosos de poder escucharla y recibirla en nuestro corazón. No permitas que el enemigo robe esta semilla de la palabra, sino que pueda dar fruto abundante al 100%. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha, y declaramos, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Hoy compartimos el tema movido por la voluntad de Dios. Movido por la voluntad de Dios. En el libro de Nehemías, dice la palabra, capítulo 2, verso 11 al 12. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Nehemías no estaba dispuesto a perder un solo minuto en el desarrollo de su plan, que era reedificar las murallas de Jerusalén. Casi tan pronto como llegó a Jerusalén, Nehemías fue a inspeccionar los muros y las puertas de la ciudad.
Lo curioso es que no lo hizo de día, lo hizo de noche. Nehemías, miremos capítulo 2, versos 11 al 12. Aquí dice la palabra: Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días. Verso 12. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Es extraño que Nehemías haya escogido la noche para explorar la condición de la ciudad, ya que en la oscuridad no se puede ver bien. Una de las razones por las cuales lo hizo de noche era para mantenerlo en secreto. Nehemías, capítulo 2, verso 16 dice: Nehemías 2:16 dice la palabra: Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. En lo espiritual, la noche representa los momentos difíciles en la vida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en ella. Esa noche son los momentos de dificultad que a veces atravesamos. El himno nacional de Colombia dice: cesó la horrible noche. No podemos ver bien las cosas. Todo se mira oscuro. No hay salida. Sin embargo, en la adversidad es cuando la gente más busca a Dios. Es curioso, pero cierto. Es en la adversidad o en la oscuridad cuando la gente más busca a Dios. En esos momentos nos preguntamos, como tal vez usted se está preguntando hoy: ¿y por qué me pasan a mí estas cosas? Así como Nehemías examinó la situación de Jerusalén en la noche, también nosotros podemos buscar en medio de los momentos oscuros cuál ha sido la raíz y la causa de nuestros problemas. Miremos, ¿qué les parece? ¿Qué fue lo que vio Nehemías en su inspección nocturna? Y deberíamos ver nosotros en momentos de oscuridad. Yo le digo a las personas, cuando te pasa algo difícil que no entiendas, jamás diga: ¿por qué me pasa esto a mí? Di más bien: ¿para qué? Cuando estés viviendo una lucha fuerte que no entiendas, no empieces a cuestionar a Dios. Más bien di: Señor, ¿qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué necesito cambiar? Nehemías fue a inspeccionar los muros que estaban en ruina y lo hizo de noche. ¿Y qué se encontró? Miremos Nehemías capítulo 2, versos 13 al 15. Nehemías 2, 13 al 15, mire lo que encontró. Y salí de noche por la puerta del valle, él fue al valle, hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y en la noche observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego en la noche. Verso 14.
Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Verso 15. Y subí de noche por el torrente y observé el muro. Y di la vuelta entre la puerta del valle y me volví. De noche. David decía, aunque ande en sombra de muerte, y la sombra es oscura, yo no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. En la noche, en los momentos de dificultad que no sabemos qué hacer, es que más la presencia de Dios deberíamos buscar. Y Nehemías fue en su búsqueda de noche y comenzó su inspección, dice la Biblia, en la puerta del valle. La puerta del valle. Y encontramos que lo que se traduce como valle, en hebreo es Gai, que en español se traduce como barranco. Nehemías en su inspección de noche fue al barranco. No se trata de un valle ancho, sino de un profundo cañón. Cuando inspeccionamos nuestra vida, debemos ir entonces a lugares profundos. Debemos ir a los barrancos y a los valles de nuestra vida. La vida tiene montes y tiene valles. Los montes, lugar de oración, lugar de bendición, presencia de Dios, pero los valles están relacionados con la prueba. En los valles te encuentras los desiertos. ¿Dónde estás hoy? ¿En la cima o estás en el valle? Y en esos momentos de oscuridad Dios nos lleva a los valles profundos de nuestra vida para encontrar qué es aquello que a simple vista no podemos ver. Lo bueno de las pruebas, cuando usted introduce el oro en el fuego a altas temperaturas, cuando se derrite el metal, generalmente sale la escoria o la impureza del metal. Y ahora el oro tiene mucho más valor, mucho más brillo después del fuego. Generalmente cuando pasamos por la prueba y vamos al fuego y llegan los momentos oscuros en nuestra vida, de allí, de esos valles profundos, entonces el Señor saca lo que nos sirve en nosotros. En esa inspección, como lo hizo Nehemías, nos topamos con la serpiente. En sentido figurado, la fuente del dragón. El dragón siempre quiere acusarnos. El dragón siempre quiere condenarnos. Yo no sé si usted ha enfrentado en esos momentos de oscuridad la culpabilidad y la condenación. Allá fue Nehemías. Y allí también tenemos que ir nosotros a mirar qué es aquello que nos está condenando, que nos está acusando y que no nos deja vivir en paz, aferrado al pasado por lo que no hicimos bien. Hay que ir a ese lugar. Mire lo que dice la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 9 dice, aquí dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Aquí está. Nehemías fue a la fuente del dragón. Aquí dice,
luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Verso 8. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En su inspección, Nehemías tuvo que confrontar lo que este dragón hacía, que generalmente, repito, es acusarnos y condenarnos. Nehemías, en su inspección de noche, se dirigió a otro lugar conocido como la Puerta del Muladar. ¿Qué es el muladar? El muladar es el lugar donde se echa el estiércol o la basura de las casas. Las personas que viven en su apartamento es el chut de basuras. ¿Dónde usted bota la basura en su casa? Eso es el muladar. El botadero de Doña Juana en Bogotá, el muladar. Imagínese si usted va al muladar. No es un lugar agradable ir ahí, sino un lugar apestoso. Este es el lugar donde nos damos cuenta que las cosas no estaban bien como parecían. Cosas que a nosotros mismos nos causan repugnancia. ¿Y yo por qué hago esto? ¿Y por qué actúo todavía así? Así sucede cuando comenzamos a destapar las cosas del pasado. Pero aunque este proceso sea desagradable, es necesario. Es necesario. Muladar. Él fue y dijo, voy a ver cómo está el muladar. El tema de las basuras aquí en esta ciudad. Si el lugar donde depositaban las basuras estaba en ruinas, se puede imaginar cómo estaba ese lugar. El propósito de examinar nuestros corazones no es condenarnos, como lo hace Satanás, sino limpiarnos, pues el Señor quiere traernos restauración. Si queremos limpiar nuestras vidas, debemos examinar y destapar lo que está podrido para luego limpiarlo en la fuente, que fue otro de los sitios que visitó Nehemías. La fuente. La fuente nos habla ¿de qué? La fuente nos habla del contacto con la palabra de Dios. La fuente. Venid a mí los que están trabajados y cargados. ¿A mí dónde? Lo dijo Jesús. A mí que soy la fuente. Una persona que no escudriña las sagradas escrituras no tiene fe, porque la fe viene por el oír. Y la persona que no escudriña las sagradas escrituras está reseca espiritualmente hablando. Y si su fuente no tiene agua, no podrá saciar a otros. El Señor Jesucristo dijo algo que me impactó muchísimo en Juan capítulo 7. Verso 38, dijo Jesús. Jesús dijo, el que cree en mí, ojo, dice como dice la Escritura, no dice como dice la tradición religiosa de los pueblos. El que cree en mí, no como dicen mis antepasados. El que cree en mí, no como a mí me parece. El que cree en mí, como dice la Escritura. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos. Es decir, la persona que cree en mí, como dice la palabra, será una fuente donde el agua de vida corre. Y la persona que es una fuente está tan llena que su agua puede saciar a otros.
Generalmente cuando el contacto del creyente con la palabra de Dios es nulo, de su interior no brotan ríos de agua viva, sino de muerte. No brota del corazón de la persona que no tiene contacto con la palabra adoración, sino amargura. Escuche cómo hablan las personas y se dará cuenta si es una fuente de bendición o una fuente de destrucción y muerte. Escuche hablar a las personas. Si tú quieres ser una fuente de agua viva y hablar vida, entonces cree en mí, como dice la Escritura. Nehemías quería seguir adelante. Él fue a mirar cómo estaba la fuente. Oh, esta fuente está en ruinas. Aquí no hay agua. Aquí no hay nada. Cuando, repito, el contacto con la palabra es nulo, la fuente está seca. Y él empezó a hacer un diagnóstico. ¿Cómo está la fuente? Él quiso seguir adelante, pero dice la Biblia que hubo un momento en que el muro estaba en mal estado, que ya él no pudo avanzar más. Las ruinas eran tan grandes que él tuvo que detenerse en su andar. Ya no pudo llegar al estanque del rey. ¿No nos pasa esto también a nosotros? Estamos muchas veces en tan mal estado espiritual que nos cuesta llegar al estanque del rey. Ese estanque del rey es la presencia de Dios. Y podemos llegar ahí a través de la oración, pero si no hay oración, ¿cómo vas a llegar al estanque del rey? Y sumergirte en el río de su espíritu. Por eso se nos dificulta encontrar salida o la solución a nuestros inconvenientes, porque no podemos llegar al estanque del rey. La Biblia dice que hubo un momento en que Nehemías ya no pudo avanzar más en su recorrido y tuvo que regresar por donde vino. Pero no sin antes pasar por el torrente de Cedrón. Mire esto, Nehemías capítulo 2, verso 15. Dice la sagrada palabra del Señor. Y subí de noche por el torrente, y observé el muro, y di la vuelta, y entré por la puerta del valle, y me volví. Él fue al torrente. Antes de regresar a la puerta del valle, Nehemías pasó por un río conocido como el torrente de Cedrón. Este era conocido en la Biblia como el lugar donde los israelitas iban a botar sus ídolos cuando hacían limpieza nacional. Miremos, Segunda de Reyes capítulo 23, verso 6, lo dice. Segunda de Reyes 23, 6 dice la palabra. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Israel llegó un tiempo en que se volvió muy idólatra y tenían imágenes. Y cuando había limpieza nacional, cogían todos esos ídolos de yeso, de madera, y todas esas imágenes, y las destruían en el torrente de Cedrón. Muchas veces a las personas el Señor les habla del tema de la idolatría y parece que fuera un chiste. Todavía siguen con sus imágenes como si nada. No, es que yo no las adoro, yo las venero, y no las quitan, no las destruyen. En momentos de limpieza espiritual, debemos escudriñar nuestros corazones para ver si tenemos ídolos. ¿Qué es un ídolo? También es todo aquello que le roba el primer lugar a Dios. Tu trabajo, tus hijos, tu familia. Si los descubrimos, debemos deshacernos de ellos.
Y eso lo hacían en el torrente de Cedrón. Tal vez también nosotros nos encontremos con paredes, muchas veces, que no podemos superar en el momento en que nos disponemos a limpiar nuestras vidas. Hay un muro caído que no nos deja llegar. El estanque del Rey. Como que sientes que las oraciones no suben del techo y donde pareciera que Dios no escucha tu clamor. Pero ¿qué haces? ¿Te vas a detener o vas a arreglar ese muro para poder llegar al estanque del Rey? Si nos encontramos, mis amados, con esas paredes que no podemos superar en el momento en que nos disponemos a limpiar nuestras vidas, tenemos que buscar la forma de reedificarlas. Pero eso no quiere decir que la inspección haya sido en balde, ¿no? Ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer y lo que debemos limpiar. Cada uno en su interior sabe lo que tiene que limpiar y lo que tiene que poner en orden. Y todo lo que resta es iniciar la obra como lo hizo Nehemías. No es uno de estos días, es ya. Nehemías capítulo 2, versos 17 y 18 dice la palabra. Nehemías 2, 17 y 18 dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Ya está bueno. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Nehemías tiene que confrontarlos porque ellos se habían acostumbrado a vivir sin muros, a vivir con las puertas quemadas por el fuego y sus murallas destruidas, a vivir en ruinas. Usted seguirá viviendo en ruinas hasta el día que tome la decisión de reedificarlas. A veces nos damos cuenta que nuestra relación con Dios es un poco mediocre, pero no hacemos nada por ir a un nuevo nivel de comunión con Él. ¿Hasta cuándo?, les dijo Nehemías. Muchas veces nos damos cuenta que en el hogar están pasando cosas non santas y no decimos nada y dejamos que el tiempo pase. Y muchas veces estamos batallando en nuestras vidas con cosas que sabemos no agradan a Dios. Pero el tiempo pasa y no tomamos la decisión de decir: hoy es el día en que nos levantaremos y edificaremos nuestros muros. Pero eso no es todo, hay algo más. El largo viaje que Nehemías inició para poder llegar a Jerusalén, todo el tiempo de espera que requirió para poder conseguir todo lo que necesitaba y obtener todo lo que deseaba, los meses que pasó orando para que el corazón del rey fuera movido a gracia a su favor, y todo lo que le fue provisto, no fueron grandes ideas del mismo Nehemías, para nada. Todo, absolutamente todo, había sido voluntad de Dios. Es voluntad de Dios que reedifiquemos nuestras vidas. Es voluntad de Dios. Es voluntad de Dios que lo hagamos pronto. Al inicio, cuando vimos el dolor que trajo la noticia de los problemas existentes en el corazón de Nehemías, cuando le dijeron: no, la ciudad está arruinada, él empezó a llorar y uno dice: wow, parecía que todo era deseo de este valiente emprendedor de hacer algo en favor de su pueblo. Pero ahora vemos que todo había sido por voluntad de Dios. El Señor fue quien puso en
el corazón de Nehemías el deseo de realizar la construcción. Usted recordará que cuando el rey Artajerjes le pregunta a Nehemías, ¿qué cosa pides? Dice la Biblia que Nehemías inmediatamente no pidió. Lo que hizo fue buscar la dirección de Dios. Nehemías capítulo 2, versos 4 al 5, dice: Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Mira, si a mí me están diciendo qué cosa pides, lo lógico es que yo diga, yo quiero esto, yo necesito eso. Nehemías no hizo eso. Cuando le dicen a Nehemías qué cosa pides, él lo que hizo fue ir a la presencia de Dios. Déjame, le pregunto a Dios y te digo. Verso 5. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Si nos damos cuenta, lo que Nehemías pidió al rey Artajerjes fue lo que Dios le dijo que pidiera en aquel tiempo de oración. ¿Qué cosa pides? Espérame, oro. Ya oré, ahora sí te pido. Esto fue lo que Dios me dijo que pidiera. El anhelo del corazón de Dios era que Nehemías reedificara los muros de Jerusalén que estaban en ruina. Esta claramente era la voluntad de Dios. No solo para Nehemías, sino para cada uno de nosotros en este tiempo. La voluntad de Dios es que reedifiquemos. Isaías capítulo 61, verso 4. Dice la palabra Isaías 61, 4. Mira, reedificarán las ruinas antiguas. A eso nos ha llamado Dios. Esto no es un tema solo de Nehemías. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Mira esa tremenda responsabilidad. Esto no es responsabilidad del pastor solamente, sino de todos nosotros. Es curioso que este libro de Isaías 61 que acabamos de leer es el primer libro al que Jesús hace referencia cuando Él sale de su tiempo de 40 días en el desierto. Dice que Él entra lleno del Espíritu y sale en el poder del Espíritu. Y al comenzar su ministerio llega a la sinagoga y el texto que Él empieza a leer, el primero de ellos, comienza diciendo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Estoy ungido por Dios. No soy yo, es aquel que vive en mí. Lucas capítulo 4. Lucas 4, verso 16 al 18, dice la palabra. Lucas 4, 16 al 18, mira, esto fue lo que pasó cuando Jesús comenzó su ministerio de reedificar. Dice, vino a Nazaret donde se había criado Jesús, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Verso 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Verso 18. Aquí está. Es la frase con la que comenzamos el programa también. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. No dice estuvo ni estará, está sobre mí. Y dice, por cuanto me ha ungido. Ojo, ungido. Mire lo que significa ser ungido. Porque hoy el concepto de ungido la gente lo ha tergiversado. Por cuanto me ha ungido. ¿Para qué estás ungido? ¿Para qué estás lleno del Espíritu Santo? Por cuanto me ha ungido para, aquí está la misión de los ungidos, dar buenas nuevas a los pobres. Me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Me ha ungido para proclamar libertad a los cautivos.
Me ha ungido para dar vista a los ciegos y para poner en libertad a los oprimidos, dijo Jesús. Para eso estoy ungido. Y hoy se ha cumplido esta escritura en mí. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Con qué propósito? Esto nos deja claro que el Espíritu Santo de Dios no se posa sobre una persona para que esa persona alardee de la unción que tiene. No, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí para. Hay un propósito. Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cómo yo identifico a una persona que está ungida por Dios? Porque esa persona lleva buenas nuevas a los pobres. El Espíritu de Jehová está sobre mí para sanar a los quebrantados de corazón. Una persona verdaderamente ungida por Dios entonces va y sana a los quebrantados de corazón. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí para pregonar libertad a los cautivos. Quien verdaderamente está ungido por el Señor va y proclama libertad a los cautivos. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí para dar vista a los ciegos. Y cuando la verdad de Dios es revelada, podemos ver vista a los ciegos. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí para poner en libertad a los oprimidos. Eso hace una persona ungida. Pero en el versículo 4 del libro de Isaías, que estamos leyendo, dice, versículo 4, aquí dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Hay maldiciones generacionales que pasan de una generación a otra. Son escombros que hay que reedificar de nuevo. Maldición. Este párrafo que acabamos de leer es Isaías 61, 4. Es sencillamente continuación de todo lo que hemos venido mencionando anteriormente, es decir, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, no solo para proclamar libertad a los cautivos, sino también el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí para reedificar, como lo hizo Nehemías, las ruinas antiguas. ¿O será que lo que vivieron nuestros antepasados no estuvo en ruina porque ellos no conocían a Dios? Hay que reedificar eso, para levantar los asolamientos primeros. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí para restaurar las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Estas cosas, predicar las buenas nuevas, los quebrantados de corazón, reedificar las ruinas antiguas, esto solo lo hace una persona sobre la cual el Espíritu de Jehová el Señor está. Es decir, una persona llena del Espíritu Santo, ungida por el Espíritu Santo de Dios. Note que no dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí para hablar en lenguas. No lo dice. ¿Se debe hablar en lenguas? Sí. Pero no dice, el Espíritu de Jehová el Señor está en mí para hablar en lenguas, porque algunos dicen, o le quieren hacer creer a la gente que están llenos del Espíritu porque hablan en lenguas. Urrabacaya la basanda. Cosas muchas veces aprendidas que oyen a otros y repiten como loros mojados, pero que ni ellos mismos saben lo que están diciendo.
Por supuesto que hay que hablar en lenguas, pero aquí la Biblia dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. No para hablar en lenguas, ni dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí para yo empezar a temblar en la iglesia. Porque a veces uno va a iglesias donde empieza es una tembladera y la gente estoy en el poder del Espíritu y caen en el suelo y el predicador dice, ¿qué poder tengo? ¡Oh, Espíritu Santo! Y ahí se la pasan la vida temblando y nunca le predican a nadie, nunca reedifican, nunca consuelan a los quebrantados, no están ungidos. Dicen estar ungidos, pero no. No dice la Biblia, el Espíritu de Jehová está sobre mí para yo dar alaridos y estar con un show, un espectáculo en la iglesia. No. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí para predicar. El ungido no es el que tiembla, es el que predica. El ungido no es el que habla en lengua solamente, es el que reedifica. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí para reedificar. Es imposible que una persona se diga ungida por Dios y no reedifique al pueblo de Dios como lo hizo Nehemías. Uno encuentra gente, repito, años, con una tembladera dentro de las iglesias y nunca le predican a nadie, ni siquiera a su propia familia. Pero están ungidos, es que qué poder tengo, qué unción. Yo jamás veo en la Biblia a Jesús temblando. Lo que sí veo en la Biblia que dice que los espíritus, que los demonios creen y tiemblan. Entonces esa tembladera puede ser un demonio que está temblando allí. Yo no veo que alguien me muestre donde dice que Jesús se la pasaba temblando en todas sus predicaciones. Jesús estaba haciendo lo que vino a hacer y era ungido por Dios. Ay, ese pastor no me gusta porque aquí no hablan de esa tembladera. No, aquí no vamos a hablar de eso. Porque aquí no estamos para entretener a nadie, estamos para hablar la verdad de Dios. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí para reedificar. Es que la gente como quiere ver eso, la gente quiere ver el poder de Dios. Es que mira el poder que tengo. Cuando la Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿poder para qué? ¿Para temblar? ¿Solo para hablar en lenguas? Poder para predicar. Cuando el Espíritu vino sobre los 120, dice la Biblia que Pedro se paró a predicar y aquel día se convirtieron 3,000 personas al Señor Jesucristo. Eso es poder. Después predicó y se convirtieron 5,000. Eso es poder. Edificar. Cuando tú eres como una lengua de fuego o una lengua de fuego está sobre tu vida, tu lengua de fuego es capaz de encender a otros. Tu mensaje, tu predicación, enciende la llama de la fe en otros. Estás ungido. Reedificar significa edificar algo que ya había sido edificado. Aquí no se trata de hacer nuestro propio diseño, sino hacer el diseño que Dios ya estableció. Dios quiere que reedifiquemos, no que hagamos algo nuevo. Dios quiere que el hombre caído vuelva al diseño original. Y la manera de hacerlo es volviendo a edificar o a reedificar. Esas ciudades o vidas que se encuentran arruinadas por el pecado. Eso es lo que dice Nehemías, lo que le dice a Nehemías, el Señor. Y a todo aquel que quiere hacer su voluntad. Ojo, Nehemías va y le pregunta al Señor, ¿qué pido? Y al escuchar la voluntad de Dios, Dios le dice, yo quiero que vayas y reedifiques. Tal vez si él no tiene en cuenta la voluntad de Dios hubiera pedido carro, casa y beca. Si tú te detienes un instante a escuchar la voluntad de Dios, de seguro no van a haber carros, casas ni becas. Sino el clamor de Dios, diciendo a quién enviaré, quién irá por nosotros, que fue lo que escuchó Isaías en aquella visión. Eso es lo que le dice Nehemías y a todo aquel que quiera hacer su voluntad, vayan y reedifiquen. A todo aquel
que antes de hacer algo le pregunta primero a Dios, ¿qué hago? A todo aquel que vive conforme a su voluntad. Movido por la voluntad de Dios se llama este programa, este tema de hoy. ¿Usted se mueve por la voluntad de Dios o se mueve por sus propios intereses? Aquellos que son movidos por la voluntad de Dios, Dios les dice en este día y nos dice, reedifiquen. Reedifiquen a mi pueblo. Reedifiquen a Jerusalén. ¿Acaso no se han dado cuenta cómo sus muros han sido derribados y sus puertas se encuentran consumidas por el fuego? No es más que usted vea las noticias y se dará cuenta. Reedificar las murallas de Jerusalén o del pueblo de Dios no era el plan de Nehemías, era el propósito de Dios. Compartir el Evangelio no es un capricho de los predicadores. Yo no estoy aquí parado cada mañana 365 días al año porque yo no tenga nada que hacer. Esto no es un capricho de Dios. Estamos aquí porque es la voluntad de Dios. Por eso predicamos. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9 dice, Segunda de Pedro 3:9 dice la palabra, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al proceder al arrepentimiento seremos reedificados. En la vida del creyente, cuando Dios va a hacer algo grandioso, es Él quien ha estado orquestando todo para que, llegado el momento, se dé. Filipenses 2:13 dice, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Dios tiene que obrar en el corazón del hombre, moviendo su voluntad a la de Él. Acuérdese lo que Jesús dijo cuando oren, oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase su voluntad. Lo que Jesús dejó claro es, no pidan conforme a la voluntad de ustedes, pidan conforme a la voluntad del Padre. Padre, hágase lo que tú quieres. Y si verdaderamente nos dejamos mover por la voluntad del Padre, el Padre nos dirá y nos seguirá diciendo, reedifiquen a sus hijos, a sus padres, reedifiquen a sus futuras generaciones, háganlo ya. Y cuando todo esté listo para iniciar, entonces, cuando se hace la voluntad de Dios, todo encaja en tiempo y recursos. La maravillosa obra de Dios está diseñada desde antes del inicio de los tiempos y ha sido establecido por Dios para que todo encaje en el plan maestro del Señor. Deuteronomio 6:6, el Señor dijo, mira, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Es una orden, es una forma de reedificar a tus futuras generaciones. Enséñales la palabra. ¿Lo estamos haciendo? No. No tenemos tiempo, estamos muy ocupados en otras cosas. No queremos reedificar, queremos que tú nos bendigas, Señor. Si vamos a la presencia del Señor y nos atrevemos a escuchar su voluntad y hacerla, entonces Dios nos dirá lo mismo siempre. Enséñale a tus hijos la palabra. No tengo tiempo. Reedifícalos. Coloca fundamentos firmes en ellos para que después, cuando crezcan y se te salgan de las manos, no te estés lamentando. ¿Pero por qué mi hijo se apartó del propósito? Por una sencilla razón. Usted no creó en él fundamentos firmes, que es la palabra. El hombre sabio edifica su casa sobre la roca. Y edificar sobre la roca es oír la palabra, guardarla y ponerla por obra. ¿Tú quieres que tus hijos tengan fundamentos firmes? Entonces enséñales la palabra. Y aunque fuere viejo, nunca se apartará de él. Eclesiastés capítulo 3, verso 11, pero parece que no nos interesará el tema y la sociedad se va descomponiendo más y las cárceles se van llenando de más personas, de hijos que debieron ser luz en este mundo y ahora son otra cosa, porque como padres no reedificamos lo que el Señor nos dijo.
Eclesiastés capítulo 3, verso 11 dice la palabra. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Miremos Eclesiastés ahora capítulo 3 versos 14 y 15. Dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá. Por eso es reedificar. No es que cada uno edifique, es hacer lo que Dios ya, es levantar lo que Dios ya hizo. No se añadirá, ni de ello se disminuirá, no tal al diseño original. Y lo hace Dios, para que delante de él teman los hombres. Verso 15. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue, y Dios restaura lo que pasó. De manera, mis amados, que cuando Dios va a reconstruir algo en nuestras vidas, es Él quien ha iniciado la obra. Por supuesto que nos debemos mover nosotros, accionar nosotros, pero Él hace la obra. Y todo está dentro de sus planes para nosotros. Por esto es fundamental, de nuestra parte, estar atentos a la guía de Dios y a los deseos que Él ha puesto en nosotros. Porque cuando el tiempo del Señor se activa para algo específico, entonces es tiempo perfecto. Y todo ha sido plenamente organizado por la mano del gran planificador. Algo debemos saber: Dios no improvisa, ni deja nada al azar. Toda la obra que Dios hace en nosotros ha sido planeada desde antes de la eternidad, planificada y soberanamente provista por voluntad del hacedor de dicha obra. Mire qué dice Salmo 139, verso 16. Dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Note, las cosas estaban escritas, pero luego fueron formadas. Muchas veces sabemos lo que está escrito, pero no accionamos y no actuamos. Nehemías se puso manos a la obra. Y creo que nosotros también necesitamos ponernos manos a la obra. Necesitamos hacer ese recorrido de noche como lo hizo Nehemías y con sinceridad darnos cuenta de la verdadera condición en la que nos encontramos nosotros, nuestros hijos, y en la que podrían encontrarse los hijos de nuestros hijos, si nosotros, como padres, no tomamos la determinación en este día de empezar a reedificar el muro que nos corresponde. Termino con esto. Si la voluntad de Dios quieres hacer, su palabra debes obedecer. El Señor le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No dice para que sepas, no dice para que te llenes del conocimiento de la palabra, sino para que lo hagas, todo lo que lees, todo lo que escudriñas, para que lo practiques y lo pongas por obra. De esa manera todo te irá bien. Y a veces queremos que nos vaya bien en la vida, Padre amado, pero no queremos hacer lo que tú nos dices en tu santa y bendita palabra. Era la condición en la que había entrado el pueblo de Israel. Ellos estaban conformes con sus muros derribados. Ellos se habían acostumbrado a vivir sin puertas. Ellos se habían acostumbrado a que sus enemigos permanentemente les estuvieran atacando y no hacían nada por levantar esos muros. Eso mismo hacemos nosotros cuando sabemos que en nuestra vida hay áreas que están derrumbadas, no sé si en el área sexual, moral, no sé si en mis emociones, porque muchas veces estoy lleno de desánimo, de desaliento, tal vez lleno de temor y tantas otras cosas que están en ruinas. Yo no sé si lo que está en ruina es mi relación de pareja, yo no sé si lo que está en ruina es mi relación con mis hijos, yo no sé si lo que está en ruina es mi economía, yo no sé si lo que está en ruina es mi relación con Dios, mi contacto con la palabra. Hoy es día de reedificar y Nehemías lo hizo pronto, porque al ir a la presencia del Señor, él pudo escuchar del corazón tuyo, Padre amado, cuál era tu real voluntad. Ser cristiano o ser creyente no es solo venir a pedir cosas a Dios. Ser cristiano o ser creyente es estar dispuesto a tomar la cruz y a reedificar como el Maestro lo hizo.
A eso Dios nos ha llamado a nosotros. Y te damos gracias, Señor, por permitirnos entender esta palabra. Muchas veces no hemos entendido por qué llega la oscuridad a nuestra vida, que son los problemas y los momentos difíciles. Y lo que hacemos es empezar a cuestionar ¿y por qué me pasan estas cosas? Y hoy entendemos que fue la noche la que usó Nehemías para hacer ese recorrido e inspeccionar lo que no estaba bien. Ayúdanos, amado Dios, a aprovechar estos momentos de dificultad, no para cuestionarte lo que me está pasando, sino para preguntarte por qué me pasa esto y qué debo arreglar y qué debo cambiar en mi vida. Y dame la determinación para reedificar o para volver a edificar lo que estaba en ruinas en mi vida. Gracias por este llamado que tú me haces. Ayúdame a hacerlo con determinación, a trabajar cada día por ser mejor persona, por ser mejor esposo, por ser mejor padre, por ser mejor hijo. Es el llamado que tú me haces y nosotros con todo el corazón queremos hacerlo. Dios amado, que así como Nehemías pudo terminar de reedificar ese muro, nosotros podamos hacerlo. Gracias por hacernos entender que estar ungido no es otra cosa que hacer lo que tú nos has mandado hacer. Gracias por esta palabra, Señor, que atesoramos en nuestro corazón. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. La voluntad de Dios es esa. Si no se ha suscrito al canal, dele suscribirse. Ahí está la campanita de notificaciones para que en su celular le aparezca el momento cuando volvamos a compartir un nuevo tema. Dele me gusta también a nuestra página en Facebook, cada día creciendo más y más gracias a la misericordia de Dios. Y si usted siente en su corazón que este es un programa que ha bendecido su vida y voluntariamente quiere bendecir la obra que realizamos para que otros también puedan beber de la fuente, lo puede hacer a través de este número que aparece en pantalla, que es también el mismo de Da Vivienda. Entonces, a los que desean bendecir la obra, que dicen, bueno, esto ha sido de gran bendición para mi vida y quieren que el programa continúe extendiéndose y conquistando, pues pueden ayudarnos allí. A veces ustedes no saben, pero hay personas que a veces nos llaman y requieren ayuda económica. Cuando ustedes bendicen la obra, también tenemos nosotros para poder bendecir a otros. De antemano, mil gracias por ayudarnos a seguir adelante con esta obra que realizamos. Dios les bendiga en gran manera. No olviden, si la voluntad de Dios quieres hacer, su palabra debes obedecer. Te mando un fuerte abrazo y pido a Dios que te bendiga en este día. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.